Buenas noches, ya hay unos pocos conectados, mientras que lleguen los otros. Les voy a compartir un corto video de propaganda de invitación para los estudios de Maús. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de una manera seria y dinámica? La Escuela Bíblica Emaús Pereira presenta su nuevo curso bíblico, Las 5 ofrendas del Levítico. Un estudio para profundizar en las enseñanzas y figuras de Cristo en estas ofrendas. El Holocausto muestra a Cristo completamente entregado al Padre. La oblación muestra la perfección y santidad del Señor Jesús. La ofrenda de paz, Cristo, nuestra reconciliación con el Padre. Ofrenda por el pecado, Cristo, el que llevó nuestro pecado. Y la ofrenda por la culpa, no solo murió por el pecado, sino por cada una de nuestras faltas. Escuela Bíblica a Distancia Emaús. Carrera Tercera número 2247, teléfono 333-2637. Bien, vamos a entrar el Evangelio de Marcos entonces. Em, Me fue muy interesante el estudio de este Evangelio hasta ahora. Disfruté mucho ver al Señor como un siervo perfecto. Una cosa que me llama la atención, el Señor es el siervo perfecto y nosotros también somos siervos de alguna forma. Los que somos empleados, trabajamos para un jefe. Los que somos en cierta forma siervos del gobierno, ellos tienen autoridad sobre nosotros, la policía y otros. En alguna forma todos estamos bajo autoridad y hay personas gobernando sobre nosotros. Pero no solamente esto, sino también somos los que somos hijos de Dios, somos siervos del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús es el mayor ejemplo para nosotros cómo debemos vivir como siervos de Dios. Entonces fue de mucho ánimo seguir estudiando este Evangelio estos días. Entonces quisiera seguir con ustedes estudiando la tercera sección, que son los capítulos 9 al 12. Bien, entonces notamos que en el capítulo 8 el Señor vino hablando acerca de los requisitos para el discipulado. Entonces notamos que Él anunció su muerte. Después notamos que Pedro regañó al Señor por ser imprudente o que no le ocurre esto. Y el Señor después empieza hablando acerca del discipulado. Y dice, si el que quiere salvar su vida, la va a perder, pero el que pierde su vida en esta vida, la va a salvar para la vida eterna. Entonces, pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces notamos acá que el Señor coloca los requisitos para el discipulado, pero dice también da una recompensa. Y la recompensa es para la vida eterna. Entonces, la vida eterna, para que los discípulos tengan claro esto, ¿qué va a ocurrir? Entonces viene el versículo 9 diciendo, aquí hay algunos presentes que van a ver la vida eterna realmente, o el reino de Dios viniendo en poder, que se refiere acá al milenio. Entonces, el Señor muestra esto en los siguientes versículos, que sí es verdad lo que está contando. Entonces, Él nos muestra acá que la parte del milenio, que va a ocurrir y las recompensas que vendrán. Y dice, 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan y subió a un monte. Esos los que estaban presentes cuando en el versículo 1 dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Entonces, es esta parte, el Señor muestra su gloria en este reino milenial. Entonces, sube a un monte alto. Este monte alto es el Monte Hermón, que es el donde estaba cerquita en este momento, porque notamos en el versículo, en el capítulo 8, versículo 31, estaba pasando por la región, perdón, en el capítulo 7, no, perdón, capítulo 8, versículo 27, dice,
que estaba caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo está al norte de Israel, al pie del monte Hermón. Entonces parece que estuvo andando por esta región y subió al monte Hermón, donde aparecen Elías y Moisés, versículo 4, y sus vestidos se cambian eh, de forma resplandeciente, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Muestra un momento muy especial acá. Los discípulos observan lo que está pasando y muestra también que Pedro hablaba, pero no sabía que estaba hablando. Estaba tan asustado, tan espantados, dice el versículo 6, que él dice, Maestro, Maestro bueno, que es para nosotros que estemos acá y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él puso en este momento el Señor Jesucristo al mismo nivel que Moisés y Elías y llegó una nube, tapó todo, se escuchó una voz que decía al Padre, esto es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces lo que quita la mirada de Moisés, quita la mirada de Elías, deja solamente al Señor Jesucristo en el centro y dice, miren a él, no hay otro al lado de él. Este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado no es Moisés, mi Hijo amado no es Elías, no es ningún hermano de la iglesia. El Señor Jesucristo merece el único lugar de honra y de gloria en nuestra vida. Entonces, qué lástima, este momento tan especial se dañó por un comentario raro de Pedro, pero los discípulos quedan solos con el Señor Jesucristo, descienden del monte, el Señor les manda de no contar nada a las demás personas de lo que habían visto y, y bajan, llegan preguntan acerca de Elías, el Señor explica que era Juan el Bautista, que fue el maltratado en esta tierra, em, que le hicieron como les parecía y así llegaron hacia abajo. Cuando llegan hacia abajo ya las espera un poco de gente. Vimos la vez pasada que en los primeros capítulos el Señor trata de acercarse a la multitud y explicarles que Él es el Hijo de Dios. Como vimos en el capítulo 1, en la introducción del Evangelio, versículo 1 dice, principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el Evangelio y muestra que Él es el Hijo de Dios. Aunque durante el Evangelio no encontramos mucho la expresión, la encontramos 2 veces que lo dicen un endemoniado, lo dicen otras personas también, y al final del Evangelio lo muestra el soldado en la cruz, también declara esto, pero el Evangelio muestra como tal que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y no tiene que explicarlo con palabras, sino lo muestra con sus hechos. Entonces, la primera parte se dedica especialmente a la gente en Galilea. Ahora la segunda parte, Él está caminando hacia Jerusalén, pasa por países extranjeros, como vimos Tiro y Sidón, y ahora regresa a Galilea, va más hacia el sur, pero se dedica especialmente a los discípulos. Y aquí en este pasaje, esta parte, encontramos mucho la reacción de los discípulos. Versículo 6 dice que están espantados. En Marcos 9:10 dice que guardaron la palabra entre sí, discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces, la reacción de los discípulos. Bien, en la parte del versículo 2 al 13, creo que el versículo clave es el versículo 7. Esto es mi Hijo amado, a él huid. Y eso es la enseñanza clave para los discípulos. Tienen que aprender esto. La verdadera autoridad es el Señor Jesucristo. Después, los versículos 14 al 29, encontramos el hijo de un señor o el hijo de un señor que tenía un espíritu mudo. Ellos estaban ya discutiendo cuando el Señor bajaba del monte. Los discípulos que se habían quedado no sabían cómo ayudar
a este hombre. Entonces el Señor los llama incrédulos, versículo 19. Eh, Pregunta al hombre o pregunta hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, tráemelo. Entonces le trajeron el muchacho y pregunta al papá cuánto tiempo estuvo así. Pues él pregunta no porque él quiere saber, sino porque los discípulos deben aprender esto. Y porque otra vez creo que el énfasis son los discípulos. En el versículo 28 los discípulos preguntan aparte otra vez en casa. Parece que están otra vez en casa en Capernaum. Entonces preguntan, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Entonces el énfasis aquí, como dije ahorita, los, los discípulos. Em, el versículo 15 encontramos la reacción de la gente. Ellos, dice, enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Multitud se agolpaba. Pero la enseñanza clave creo que está en dos versículos. El versículo 23, donde dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y el versículo 29, y les dijo, este género no sale, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Otra lección entonces que el Señor enseña a sus discípulos acá es, primeramente, tiene que creer. Sin fe no podemos acercarnos a Dios, dice Hebreos capítulo 11. Y el mismo Señor, el papá del muchacho, dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y eso es algo que necesitamos aprender nosotros todos. Creerle al Señor, creer a la palabra de Dios, pero también necesitamos ayuda en nuestra incredulidad. Muchas veces dudamos del Señor. Pero versículo 29, también los discípulos tenían que aprender la dependencia de Dios en oración y en ayuno. No era suficiente, como vimos el versículo 7, a el oír, escuchar al Señor, sino también la oración y el ayuno, la dependencia del Señor Jesucristo es muy importante en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada, dice Juan capítulo 15, sin Él nada podemos hacer. Debemos estar pegados a la vid como los pámpanos están pegados a la vid. Muy importante esta lección que están aprendiendo los discípulos acá. Bien, del versículo 30 en adelante encontramos que Jesús anuncia su muerte. En el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La segunda manifestación o la segunda explicación de sus sufrimientos, una vez lo vimos en el capítulo 8 y ahora en el capítulo 9 también otra vez habla con sus discípulos. Él está preparando sus discípulos para este momento tan difícil que va a ocurrir, tanto para él, pero también para ellos. Y enseguida, versículo 33 al 37, habla acerca de la humildad. Entonces, llegan a Capernaum y dice que está en casa y les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Bueno, el Señor se dio cuenta, los discípulos estaban, tal vez se apartaron un poquito y hablaron algunas cositas y tal vez estaban mirando un poquito de lejos al Señor, pero o entre así como pasito hablando. Pero el Señor se dio cuenta y pregunta de ustedes qué están hablando. Pero dice que ellos callaron, porque habían hablado o disputado entre sí quién había de ser el mayor. Me parece tan triste el Señor aquí hablando de sus sufrimientos. Dice que tiene que ser entregado en manos de hombres, que le iban a matar y después tiene que resucitar. Y lo único que piensan los discípulos, bueno, entonces, ¿quién de nosotros es el mayor entre nosotros? No se fijan nada en el dolor del Señor Jesús, no piensan en por qué tiene que morir, sino lo único que piensan, bueno, entonces, ¿quién de nosotros es el mayor y quién queda con la herencia y quién va a manejar la cosa después?
Bueno, el Señor se sentó, llamó a los 12, otra vez se dedica a los 12. Miren otra vez esos pequeños detalles. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces tomó un niño. Me parece la mansedumbre del Señor muy grande. Pues tendría toda la forma, el derecho de regañarlos, de cogerlos, mandarlos a casa, de mandarlos al primer semestre otra vez de regreso. Pero el Señor acá eh, toma este niño y dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió. Muy grande, muy gentil el Señor Jesucristo. Voy a mirar si alguien me escribió algo para mirar si está todo bien todavía. Entonces, el ejemplo del niño acá. Pero raro los discípulos hablando quién es el mayor. Los versículos, el versículo 32 me muestra la reacción de los discípulos. No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Em, Otra vez el énfasis de los discípulos. Y los versículos 30 al 32, encontré el versículo clave, creo que es el 31. Y de los versículos 33 al 37, me parece el versículo clave, el versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, en el mundo la cosa es muy diferente. En el mundo el que más pega a los demás, el que más grita, el que más regaña, eso es o el que más habla, eso es el que se sube en la empresa, el puesto, el que tiene los privilegios. Pero el que está calladito, el que sirve a los demás, lo vemos como débil. Entonces no lo vemos como manso, sino menso, como decimos. Pero en la vida, delante de Dios, la cosa está muy diferente. Y creo que el Señor está corrigiendo algo, un mal concepto de los discípulos. Cada uno quería ser el mayor, cada uno quería ser el mejor, el más rápido, el más inteligente, el más espiritual. Pero el Señor había anunciado apenas que Él tenía que dar su vida. Y Él muestra ahora con estas palabras qué significa ser un siervo verdadero. No es el mayor siervo, que más, eh, el que, el que mejor habla, sino es el que más se humilla ante todos. Y muchas veces pensamos en esto, el que más se humilló fue el Señor Jesucristo. Y Filipenses capítulo 2 dice, por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, fue exaltado hasta lo sumo. Pero la persona que más se exaltó es el mismo Satanás, y él es el que más será humillado en el infierno. Entonces, muchas veces en la Biblia habla de esto. El que quiere ser grande debe humillarse. Y el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Este está en muchas páginas de la Biblia. Debemos aprender esto. Y los discípulos tenían que aprender esto caminando a Jerusalén. Entonces, primero tenían que aprender de escuchar a Jesús, de que Él era la persona importante. Después tenían que aprender, tener fe y también de depender de Dios en oración y ayuno. Y ahora tienen que aprender de servir. El más grande en los ojos de Dios es el que sirve a los demás. Los versículos que siguen, los 4 pasajes que siguen, también tienen que ver con la humildad. Los versículos 38 al 41, hay otros que hacen milagros acá en el nombre de Cristo. Aquí vemos que llaman al Señor Jesucristo. Juan dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Bueno, a primera vista me parece humano lo que dice, me parece entendible. Él ve a alguien que dice que habla en el nombre de Jesús o echa en el nombre de Jesús demonios, pero no anda detrás de los discípulos. Aquí dicen, eh,
pero Él no nos sigue. No dice, pero Él no te sigue, sino dice, Él no nos sigue. Juan esperaba tener discípulos. Él esperaba que iban a pegarse a los discípulos, pero aquí había alguien que trabajaba para el Señor Jesucristo, aunque no caminaba con los discípulos. Y el Señor tiene que corregir esto. Él dice que no deben prohibirlo. Dice, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A veces nos gusta mucho tener iglesias muy llenas y estamos tentados de hablar mal de otras congregaciones, de los que se congregan ahí, la vueltica de nosotros, de los que no sé qué, de los que no se visten como nosotros, de los que cantan otras canciones, de los que tienen otras prácticas, de los que no se celebran la cena cada 8 días. Pero aquí el Señor dice claramente, Juan, no es importante que siguen a un grupo. Aquí es importante que realmente me conocen a mí y me sirven y me sigan a mí. Entonces no es importante para nosotros que todos vayan a nuestra capilla. Importante es animarlos que sigan al Señor Jesucristo. Los versículos 41 al 42, el trato con los hijos de Dios. Aquí muestra que el Señor da recompensa por algún vaso de agua que damos en su nombre, porque somos, cuando nos dan, porque somos de Cristo. Dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero alguien que pone tropiezo a los pequeñitos, los que creen en él, es mejor que le colocaran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Bien, ¿quiénes son esos pequeños acá, los pequeñitos que creen en mí? Probablemente en el versículo 42 son los creyentes recién convertidos, los niños espirituales, y dice que no debemos colocar tropiezo a nadie de los hijos de Dios. Más bien debemos darle un vaso de agua. Y en este momento que estamos pasando por épocas difíciles acá en Colombia, debemos acordarnos esto. Si nosotros apoyamos a algún creyente por la obra que está haciendo, solamente por ser un hijo de Dios, recibimos una gran recompensa. Dice, no perderá su recompensa. Los discípulos entonces tenían que aprender acá de no vivir con competencia uno con el otro. Si Pedro predica, entonces no sirve, sino debe ser Juan. O si Tomás hace un viaje misionero, no, mejor que lo haga Andrés. No, eso no debe existir entre creyentes. Ni envidia, ni celos. Más bien debemos apoyarnos y no colocar tropiezo o ser de tropiezo para alguien que es un hijo de Dios. Los versículos 43 al 48 hablan de dos lugares diferentes, del lugar del infierno y del lugar de la vida eterna. Lo que encontramos acá es que debemos revisar nuestra propia vida. La vida detrás del Señor Jesucristo no viene sin tentaciones, no viene sin problemas. Pero acá dice, varias veces habla de algo que puede ser una ocasión que nos hace caer. En el versículo 43 encontramos que puede ser mi mano. En el versículo 45 puede ser mi pie. Y el versículo 47 puede ser mi ojo. Bueno, no he visto ningún creyente que se corte la mano, aunque eso es el mandamiento acá. Es mejor entrar con una sola mano a la vida eterna que irse al infierno con dos manos. Pero creo que la idea no es tanto cortarnos la mano, sino la mano habla de nuestros hechos, lo que estamos haciendo. Los pies hablan de nuestros lugares para donde caminamos, nuestra forma de andar en este mundo. Y los ojos hablan de lo que nosotros vemos. Bien, la Biblia entonces dice que debemos cuidar lo que hacemos, donde andamos y lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y esas pueden ser grandes ocasiones de hacernos caer.
Antes vimos que no debemos ser tropiezo para otro, pero también para nosotros mismos debemos cuidarnos. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pues hay muchas trampas hoy en día. El internet es una gran trampa, la televisión es una trampa, lo que ven nuestros ojos en revistas, en películas, cuando pasamos por la calle, eso puede ser una ocasión de hacernos caer. Y si el computador, el internet es una cosa que me hace caer, entonces es mejor quitarle el cable de la conexión del internet, mejor no seguir viendo los 180 canales de la televisión. Si eso es una trampa para mi vida, si no soy capaz de controlarlo, es mejor cortar esto. Si tengo amistades y mis pies andan en lugares donde no debo andar, que deshonro a Dios, entonces es mejor cortar este camino, cortar mi pie en esta dirección y caminar en otra dirección. Y si estoy haciendo cosas con mis manos que no convienen, entonces también debo corregir esto. La Biblia es muy drástica acá. Dice ser echado al infierno, versículo 47, versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es tremendo. Nosotros con nuestros hechos sabemos que merecemos la muerte. La Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, cada uno de nosotros, por lo que cuando no cuidamos nuestros ojos, nuestras manos y nuestros pies, lo que merecemos es realmente el infierno. Lo vimos, el ejemplo típico son Adán y Eva que comieron una fruta con sus manos y con su boca, entonces merecieron la muerte eterna. Entonces la Biblia advierte claramente contra esto. Si no fuera por la salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece por pura misericordia de Él, por su gracia, entonces nuestros pasos caminarían directamente al infierno. Y creo que eso muestra, esos pasajes lo muestran claramente. Pero entonces, por un lado, muestra en los versículos anteriores, podemos hacer un tropiezo para otros. Entonces debemos cuidar nuestra forma de vivir, cómo vivimos en el mundo, pero también debemos cuidarnos a nosotros, porque igualmente, como los demás, también tienen ojos y podemos ser una trampa para los demás. Así también podemos colocar trampas para nosotros mismos. El versículo 50 es un poquito difícil para entender. Dice, bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bien, la sal en la Biblia tiene diferentes aspectos, diferentes sentidos. Aquí, versículo 47 ya hablan de esto porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Esta es una cita de Levítico capítulo 2, versículo 13, donde muestra que con cada ofrenda que tenían que llevar sobre el altar, tenían que llevar la sal del pacto. El pacto que se hizo entre Dios y el hombre y representaba que Dios iba a ser fiel, pero también el hombre tenía que cumplir los mandamientos de Dios, y Israel había hecho este pacto con Dios. Entonces aquí muestra que todos serán salados con fuego. El fuego en la Biblia es una prueba. En 1 Corintios capítulo 3, por ejemplo, encontramos que nuestras obras serán probadas por fuego, pero también después encontramos que todo sacrificio será salado con sal. Y tal vez este pacto o esta promesa o esta entrega que hemos hecho con el Señor cuando entregamos nuestra vida, entonces debemos ser fiel a la promesa que le hemos hecho algún día cuando le entregamos nuestra vida. Entonces la sal es buena, es bueno, pero si se pierde su sabor, entonces no tiene ningún sentido. Así también un creyente que anda así de manera mediocre no sirve para nada. Debemos vivir según nuestros llamados, según nuestro pacto, pero también tener en cuenta que vamos a ser probados por fuego. Entonces, el versículo 50 termina hablando de la paz que debemos mantener
unos con otros. Y esto vuelve a hacer la conexión con la disputa entre los discípulos en el versículo 34, cuando pensaban quién es el mayor entre ellos. Entonces el Señor dice, repito entonces, muestra que debemos, Él tomó el niño y debemos ser como niños, servirnos unos a los otros. El mayor es el que más sirve. Después vimos que no debemos trabajar con competencias, con celos, sino apoyarnos, versículo 41, pero no ser tropiezo para otro, pero también vigilar nuestras propias vidas y finalmente tener en cuenta que viene un día donde Dios prueba nuestras obras y debemos vivir con sal, entregados al Señor Jesucristo y tener paz unos con otros. Entonces aquí una parte donde habla de la humildad del ser humano, pero también de la forma del discipulado. Él sigue hablando con sus discípulos. Entonces el versículo 40 sería el versículo clave de la primera parte, de los versículos 38 al 41. El trato con los hijos de Dios, creo que es el 42, de los versículos 43 al 48 es el versículo 47. Y de la última parte me parece que es el versículo 50 que resume la enseñanza de este pasaje. Bien, pasamos al capítulo 10. En el capítulo 10 hice varias divisiones, sigue hablando del discipulado, sigue hablando con sus discípulos. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. El versículo 13 también, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y así, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. Entonces el énfasis aquí son los discípulos. Versículo 32 también al final dice, o en la mitad, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte. El Señor se concentra en los discípulos. Versículo 41 también dice, cuando lo oyeron los 10. Versículo 46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos. Entonces, el énfasis, repito, son los discípulos. Él enseña a sus discípulos, ya no se dedica tanto a la multitud. Bueno, los versículos 1 al 12 del capítulo 10, el Señor habla acerca del matrimonio y divorcio. Es interesante, el Señor usa los acontecimientos que pasan alrededor. Aquí vienen los fariseos, le preguntan, pero finalmente sigue hablando con sus discípulos. Entonces usa cualquier circunstancia, pero siempre aterriza con una enseñanza. Vemos en el versículo 1 que está otra vez en la región de Judea y al otro lado del Jordán. Ya está llegando cerca a Jerusalén. Y le preguntan los fariseos si era lícito al marido repudiar a su mujer. Parece que en este tiempo habían dos corrientes entre los fariseos, entre los maestros. Unos decían que se podía separarse o divorciarse de su esposa por cualquier razón, y otros decían que solamente por causa de fornicación. Entonces usaban siempre el texto de Moisés en Deuteronomio capítulo 24, donde Moisés mandó o permitió dar una carta de divorcio y separarse de la esposa. Entonces el Señor primeramente cita la palabra, dice que os mandó Moisés, pero también aclara que Moisés habló esto y la razón por la cual él dio el mandamiento era por la dureza de sus corazones. Entonces el problema no es Dios, el problema no es el matrimonio como tal, sino el problema son los seres humanos, la dureza del corazón. Si hay un divorcio, si hay una separación, si hay problemas en nuestros matrimonios, el problema está en nuestros corazones. Pero el Señor dice en el versículo 6, claramente, desde el principio de la creación no fue así, sino varón y hembra los hizo.
Y cita Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Importante me parece acá, si usted y yo somos casados, el, eh, la cosa es que fue Dios que nos unió, no fue algo, una idea de nosotros, sino es Dios que nos unió. Él es el centro de nuestros matrimonios. Y dice, em, los discípulos le preguntan aparte y el Señor explica otra vez este detalle. Entonces, para los discípulos me imagino que era interesante ahora que sabían que el Señor tenía que dar su vida. Era interesante saber, bueno, si el Señor se va, entonces, ¿qué hay de nuestros matrimonios? Ellos, Pedro por lo menos era casado, estaba casado, entonces no sabemos acerca de los otros discípulos, pero Pedro sí lo sabemos porque fueron a la casa de la suegra de Pedro y el Señor la sanó. Entonces era importante saber para ellos ahora cómo van las relaciones en el matrimonio. Y el Señor dice claramente, Pedro, no se puede hacer divorcio, eso es algo que no funciona. Después, los versículos 13 al 16 habla acerca de los niños. Entonces habla del matrimonio, después habla de los niños y después los versículos que siguen habla del dinero, cosas muy esenciales en la vida de cada uno de nosotros. Y era necesario para los discípulos aprender acerca de esto. El Señor estaba despidiendo de ellos, despidiendo y enseñaba acerca de esto. Entonces aquí en los versículos 13 al 16, los discípulos, otra vez el Señor o Dios hace que viniesen algunas mujeres a presentar sus niños. Los discípulos reprenden a los que los presentaban, entonces no están de acuerdo, no es el evangelio, ellos no entienden, no es el lugar, estamos aquí para enseñar a los grandes, pero el Señor dice claramente en el versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, eso nos da esperanza. De los niños es el reino de Dios. Tal vez algunos hermanos han perdido un niño en el parto, después del parto, con pocos años de edad o antes del parto. Aquí muestra que el Señor Jesucristo que el reino de Dios es de los niños. Ese pertenece a los niños. Y dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cuál es la ventaja de un niño? Un niño cree todo lo que dicen los papás. Nuestra hija Hannah ni tiene 2 años, va a cumplir 2 en junio. Entonces a veces nos pregunta acerca de los colores. Entonces tenemos unos bloques de Lego y ella dice rojo. Y no, decimos que es azul. Ah, azul. Entonces anda por toda la casa azul, azul, azul. Y así también son los niños. Ellos creen lo que dice mamá y papá. Y nosotros debemos ser como los niños. Creer cuando el Señor nos enseña, creer sin poner un pero, sino realmente vivir y ser obediente según su palabra. Entonces el Señor los toma en sus brazos, pone sus manos sobre ellos y los bendecía. En algunas congregaciones tenemos la costumbre cuando nacen un bebé, entonces los presentamos ante el Señor, y eso es basado en este texto, donde los papás llevaron sus niños al Señor y los presentaban y el Señor bendecía a los niños. Entonces lo que hacemos muchas veces es oramos por el niño, lo bendecimos juntos como congregación. Lo que no hacemos es bautizar bebés, porque el bautismo, antes de ser bautizados, dice la Biblia que debemos arrepentirnos, entender que somos hijos de Dios, tener seguridad de esto, y un bebé no entiende esto. Por eso esperamos que los niños lleguen a una edad donde toman sus propias decisiones y ahí sí bautizamos a los jóvenes. Versículo 17 al 31 habla acerca de la riqueza, otro aspecto importante para los discípulos.
A veces pensaba, qué rico si el alcalde de nuestra ciudad se convirtiera a Dios, o el que el presidente de tal país se convirtiera a Dios, o el jefe de la compañía de petróleo. Eso sería una ofrenda muy grande los domingos. Me imagino que tendríamos que llevar no solamente una bolsita, sino también un cajón grande y saldríamos con una camioneta con, con tanto dinero. Pero el Señor muestra aquí un aspecto muy diferente y lo muestra en todos los evangelios. Para Él no cuenta realmente la cantidad de dinero, sino el corazón. Y aún dice, vino entonces aquí uno corriendo, que era rico, muestra la Biblia más adelante, y dice, se arrodilló delante de él y preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le pregunta, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios, uno solo, que es Dios. Conoce los mandamientos. Entonces él le cuenta algunos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y este muchacho dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor dice, listo, no, está bien, yo sé. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígame tomando tu cruz. Bien, nosotros sabemos por medio de la Biblia que nosotros o nadie se salva por cumplir mandamientos, por no cometer adulterio, por no matar, por no hurtar, por no decir falso testimonio, etcétera. Pero, ¿cómo nos salvamos? Pues nos salvamos por fe, por creer en el Señor Jesucristo, por humillarnos ante Él, por quebrantarnos y por arrepentirnos. Entonces, aquí parece que el Señor está probando si este hombre es salvo y preguntando por los mandamientos. Pero el Señor, este mandamiento de vender todo lo que uno tiene no está en la Biblia. Y no es, creo que no está para todos que debemos vender todo lo que tenemos. Pero lo que el Señor está mostrando a este muchacho, de que su dinero era su Dios y no era el verdadero Dios su Dios, porque él puso su dinero por encima de lo que Dios o Cristo en este momento pedía de él. Una persona que es salvo rindió toda su voluntad a Dios. Entonces está dispuesto a obedecerle, aunque no lo entienda, aunque no quiera, aunque lo crea que sea imposible, pero sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque reconoce que Dios es Dios y que Dios tiene la razón y que Dios lo sabe mejor. Entonces, cuando Jesús le dijo, vende, bueno, haga lo siguiente, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él está probando su fe. Este muchacho dijo, no, mi riqueza me es más importante que seguirle a Dios. Entonces, eso era el problema que tenía acá. Y dice, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces mostraba que amaba más las riquezas que a Dios. Cuando la gente preguntaba a Juan el Bautista, entonces, no me acuerdo en este momento qué evangelio es esto, pero le preguntan, Juan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Entonces Juan dice, bueno, si alguien tiene 2 túnicas, regale una. Y cuando vienen los soldados dicen, no, no pida más plata, no oprimen la gente. Y a los publicanos dicen, no, no pida más plata de lo que realmente es. Él siempre habla de nuestro Dios, el dinero. Y creo que el dinero es realmente una prueba grande para todos nosotros, para poder seguir al Señor Jesucristo. Entonces, versículo 23, el Señor dice, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es muy difícil para una persona rica entrar al reino de Dios. Bueno, los discípulos se asustan, versículo 24, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Y los que confían en las riquezas, ahí está el problema, confiaban en las riquezas. En este momento de crisis que estamos pasando en el país, mi pregunta es,
en qué estamos confiando, en las riquezas o estamos confiando en Dios. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿ese era un ojo de una aguja para coser? También dicen que había una puerta en Jerusalén que se llama el ojo de la aguja, porque era muy estrecho, donde no cabía un camello. Bueno, y aquí muestra claramente que el camello no podía pasar ni por la puerta ni por el ojo de la aguja. Entonces se asombraron aún más, diciendo, ¿quién pues podrá entonces ser salvo? Y ahí muestra que ellos mismos en su corazón había un problema de materialismo, de amor al dinero, porque vieron a sí mismos como incapaces de amar a Dios más que al dinero. Bueno, Cristo dice, para los hombres es imposible, pero Dios todas las cosas son posibles. Pero también da recompensas. Dice, el que ha dejado su casa, sus hermanos, sus hermanas, el que ha dejado padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí, del Evangelio, entonces recibe mucho más. Ahora en este mismo tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, etc. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, lo que acá en esta tierra son los mejores, los más ricos, allá son los postreros, y los que acá son los postreros, los últimos, los más pobres, serán entonces los primeros. Importante esta enseñanza para los discípulos. Entonces, repito, primer párrafo del 1 al 12 habla del matrimonio, el segundo de los niños, de los hijos, y la tercera parte habla acerca del dinero. Ya vimos un poquito las reacciones. El pueblo volvió a juntarse a él. Vino uno corriendo, externamente se arrodilla delante de Dios, pero internamente no está en lugar correcto. Pero la enseñanza es para los discípulos. Ellos se asombraron de sus palabras. Y versículo 26 dice, ellos se asombraron aún más. La enseñanza clave, creo que está en el versículo 9 de la primera parte. Por tanto, lo que Dios juntó, no se separa el hombre. Discípulos se quedan casados y son casados. Versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Eso nos anima para seguir trabajando en escuela dominical con niños, trabajando en evangelización, escuela vacacional y otras cosas con las iglesias. Y es difícil para entrar al reino de Dios, versículo 24, a los que confían en las riquezas. Entonces el mamón, como dice la Biblia, el dinero es importante, es útil para nosotros, pero nos sirve para hacernos tesoros en el cielo. No es para poner nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria, en nuestros seguros, en las acciones, en la billetera. Los versículos que siguen otra vez hablan de la humildad. Parece que los discípulos no habían aprendido todavía. En el versículo 42, el Señor otra vez habla acerca de las cosas que le iban a acontecer. Dice versículo 33, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán y más el tercer día resucitará. Interesante, aquí hay más detalles de la muerte del Señor Jesucristo, cómo tenía que dar su vida, escarnecido, azotado, escupido y finalmente dar su vida en la muerte. La tercera vez que el Señor anuncia su muerte. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Triste, me parece muy triste y creo que representa nuestra forma de pensar. Versículo 35, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, y se empieza con entonces, de una pensaban solamente y decían, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y el Señor pregunta, entonces, ¿qué? 37, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué vergüenza!
Qué vergüenza realmente de los discípulos. Pero creo que el Señor nos está enseñando algo, que nosotros somos iguales, somos del mismo carácter, del mismo pensamiento. Nosotros también somos materialistas y aquí queremos posición. Solamente pensamos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces tenemos que confesar cuando estamos en plena Santa Cena? Pensamos en nuestros negocios, en nuestra importancia, en nuestra posición, en el yo, en el yo, en el yo. Pero aún así, el Señor tiene mucha misericordia de ellos. Y en los versículos siguientes, el Señor habla y les pregunta. Primero dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Pues aquí habla del bautismo en la cruz. Él se refería a esto como un bautismo, sus sufrimientos. Y ellos dijeron, claro, claro, podemos hacer esto. Podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Bueno, muchos de los discípulos tenían que dar su vida, eh, murieron como mártires. Parece que de los 12, pues Judas y no cuenta, pero Matías, el número 12, de los 12 que quedaron, 11 perdieron su vida de una muerte no natural. Solamente Juan era el que murió de una muerte natural en Éfeso cuando era anciano. Los otros todos fueron martirizados. Pero el versículo 40 dice, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es para mí darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Dios mismo toma la decisión quién va a recibir gloria y honra. Y los versículo 41, los otros 10 de una empiezan a enojarse. Ahora es fácil cuando saben qué piensa el Señor, se enojan contra los otros. Pero el Señor otra vez habla de esto, que no debemos buscar ser grandes, sino buscar ser pequeño. Versículo 43. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Él es el siervo perfecto, Él es el ejemplo para nosotros, cómo hemos vivir, cómo hemos actuar. Bien, el capítulo termina con la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, interesante, está sentado en las afueras de Jericó, junto al camino, estaba mendigando. Escucha que Jesús viene y le llama 2 veces Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente reprende a Bartimeo y clama otra vez, sigue clamando más duro, Hijo de David, ten misericordia de mí. Me preguntaba por qué está esta historia aquí. ¿Por qué este milagro que el Señor hace acá aparece al final del capítulo 10, donde habíamos hablado de la humildad, de la forma del discipulado? Pues creo que una vez más hay una persona que da testimonio quién es el Señor Jesucristo, es el Hijo de David. Encontramos aquí que Él es el que es el Mesías, que estaba para cumplir el mensaje de Dios, la función de salvar a su pueblo. Entonces es importante esta parte, pero también 2 veces aquí clama con gran voz, ten misericordia de mí. Y creo que es la enseñanza principal para los discípulos acá. Tenían que aprender que necesitan la misericordia de Dios, como usted y yo también, como seguidores de Cristo, necesitamos la misericordia de Él. Nosotros somos ciegos, nosotros no vemos, nosotros no sabemos cómo actuar, nosotros no sabemos cómo manejar nuestros ministerios, cómo usar nuestros dones, cómo vivir nuestros matrimonios, cómo educar nuestros hijos, cómo usar nuestro dinero. Pero una cosa sí podemos hacer, clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces creo que eso es
clave aquí en la enseñanza de este pasaje. Después termina el versículo 51, el Señor sana el ciego, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? El Señor le dijo, maestro, que recobra la vista, y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos un milagro diferente que al anterior le colocó algo en los ojos, aquí no vemos esto, de enseguida recobró la vista. Vimos cada conversión es diferente, cada uno conoce al Señor de una manera diferente. Bien, las reacciones de esta parte cuando hablamos más de la humildad, acá encuentro los discípulos otra vez en el versículo 32, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Bartimeo mismo 2 veces dice que es el hijo de David, y versículo 52 vemos a Bartimeo que seguía a Jesús en el camino. Entonces, los versículos clave de la primera parte son los versículos 33 al 34. El Señor habla de su muerte, explica lo que tenía que hacer. De los versículos 35 al 45 de Jacobo y Juan, que quieren sentarse al lado derecha, izquierda del Señor en la gloria, es el versículo 43 y 44. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y en la última parte del ciego Bartimeo, puede ser esa parte, vete, tu fe te ha salvado. Bien, pasamos al capítulo 11. Ahora el versículo 1 nos muestra en qué día de la semana estamos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y está entrando ahora a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén es, llamamos nosotros, el Domingo de las Palmas, cuando el Señor entró sentado sobre un pollino a la ciudad de Jerusalén. Esa es la última semana de la vida del Señor Jesucristo. El viernes iba a dar su vida y el siguiente domingo iba a resucitar. Entonces, a partir de este momento se cuentan los días. Siempre llega a Betania, sube a Jerusalén, versículo 11, dice, entró Jesús a Jerusalén en el templo, y cuando anochecía, salía para Betania. Conocemos la familia que vivía en Betania, era Marta, María y Lázaro. Versículo 12 dice, al día siguiente, entonces era el día lunes, dice versículo 15, entra a Jerusalén al templo. Versículo 19, al llegar la noche, lunes por la noche. Versículo 20, martes por la mañana. Y pasando por la mañana, entonces otra vez entra a Jerusalén, versículo 27. Y así podemos seguir al Señor día tras día. Sabemos exactamente qué pasaba en cada día de la semana hasta el día viernes cuando tenía que dar su vida. Entonces estamos aquí el día domingo. El Señor dice, manda a sus discípulos, 2 de ellos, y dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Tenían que buscar un pollinito, un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado. Dice, desatadlo y traédmelo. Y si preguntan, ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Bueno, no sabemos si el Señor ya había hecho algún acuerdo con el dueño o solamente por mencionar el nombre del Señor lo iba a hacer, pero lo hicieron así. La gente pregunta a ustedes qué le está pasando y ellos dicen, no, el Señor nos manda a llevar el animalito, y sí, lo llevan donde el Señor, colocan sus vestidos sobre él, sobre el camino, y el Señor va cabalgando sobre un asno entrando a la ciudad. Bien, ¿por qué no entra sobre un caballo? El caballo sería un animal del rey, pero el Señor vino como un siervo, vino en humildad. Eh, la Biblia en Apocalipsis dice, he aquí el león de Judá. Entonces cuando Juan se voltea ve un cordero inmolado.
Entonces, siempre vemos los dos aspectos en la Biblia. Por un lado vemos la exaltación del Señor Jesucristo, por el otro lado también vemos su humildad. Y aquí vemos su humildad que entra sobre un asno, un animal de carga, en la ciudad de Jerusalén. Y la gente empieza a gritar. Versículo 8 dice también, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Bien, la palabra Hosana no es una palabra española, pues la busqué en el diccionario y me dice que significa en hebreo, salva, te rogamos. Entonces Hosana es hebreo, salva, te rogamos. Y parece que esta palabra vino a ser una expresión de alabanza en lugar de ruego, aunque originalmente fue quizá un clamor pidiendo ayuda. Esta palabra también aparece en los Salmos, entonces ahí tal vez era un clamor pidiendo ayuda. En el Nuevo Testamento encontramos más bien se convirtió como en una alabanza. Entonces la gente muy animado buscan hacer al Señor Jesús rey. Dice versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene hosana en las alturas. Buscaban hacer al Señor Jesucristo rey sobre Israel. Siempre nos preguntamos qué pasó cuando el viernes, cuando fue llevado a la cruz, la misma multitud gritó, crucifícale. Bueno, el Señor entra, de una va al templo, versículo 11, mira alrededor, mira las cosas como están, como ya está noche, regresa para Betania, que queda cerca de Jerusalén. Creo que el versículo clave es el versículo 9, donde gritan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día lunes, en el versículo 12, empieza con esto. El Señor sale de Betania, tuvo hambre, no sé si no había desayuno para 13 personas en la casa de María, pero tuvo hambre y, aunque no dice que era de la mañana, tal vez era ya casi llegando al mediodía, pero ve de lejos una higuera. Bueno, entonces dice que no era el tiempo de los higos. Entonces va donde la higuera y dice, viniendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Bueno, el Señor aquí con una higuera parece como insignificante, tiene hambre y pasa por un árbol, no encuentra nada, pero el Señor em, condena acá o maldice la higuera. Ahorita vamos a ver a este punto. Y en los versículos 15 al 19 encontramos el Señor entra a Jerusalén, entra al templo, echa fuera los que vendían, los que compraban, revolcó las mesas, tiró al piso las sillas y la plata y las monedas, todo eso. Y dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos un gran negocio en la casa de Dios, era más bien un lugar de mercado, como la galería de Pereira tal vez, y el énfasis era hacer plata, ganar plata con las ofrendas, pero no tanto un lugar de oración. Muchas veces en nuestras congregaciones también se puede convertir esto. Vamos a la iglesia para llevar nuestro catálogo, para hacer ventas de arepas, de empanadas, de alguna cosa, pero no vamos realmente por buscar a Dios, sino vamos a exigir nuestra ropa, vamos a mostrarles los zapatos nuevos que conseguimos o que tan bueno cantamos. Entonces, poco a poco sacamos de la iglesia lo que más importante es la oración, el meditar en la palabra, el arrepentimiento, la verdadera alabanza, si el enfoque somos nosotros. Bueno, los escuchan los escribas y los sacerdotes y de una quieren
matarle al Señor, porque no le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Todavía estaban a favor de él en este momento. Bien, antes de seguir, quisiera mostrarles esta tabla. En la Biblia hay varias comparaciones del pueblo de Israel con una planta. A veces se compara con un olivo, otras veces con la higuera, con el cedro, con la vid y con la zarza. Cuando habla del olivo, por ejemplo en Romanos capítulo 11, habla de un olivo silvestre y unos implantes. Entonces habla del significado de la responsabilidad de Israel como testigo de Dios en la tierra. Cuando habla de la higuera, como en este pasaje y también en Mateo 21, nos enseña que Israel tiene una buena apariencia, tiene hojas, pero no produce fruto verdadero. Parece bonito, pero no había espiritualidad en ellos. Cuando habla del cedro, por ejemplo en Ezequiel 17:3, muestra que Israel, como en su esplendor entre las naciones, el cedro es un árbol muy bonito, muy alto. Entonces los cedros del Líbano, eh, Dios usa a veces esto como mostrar su pueblo especial entre las naciones. Cuando habla de la vid, muestra que Israel es inútil al no llevar fruto, por ejemplo en Ezequiel capítulo 15. Y cuando habla de la zarza, en Éxodo 3, 2 y Jueces 9, 14 al 15, nos enseña que Israel está en un estado pecaminoso ante Dios. Por ejemplo, cuando Dios apareció en la zarza, Éxodo 3, la zarza no tenía hojas, estaba mal. Israel estaba mal en su estado en Egipto, estaba en idolatría. Pero Dios tiene misericordia de ellos y vive en medio de ellos, y este fuego de Dios no consume al pueblo. Entonces aquí la higuera muestra, es una figura de Israel que tiene apariencia, pero no tenía fruto verdadero. Y ahí, esta es la introducción para los versículos 12 al 14, o la explicación de eso. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Dios dice que Israel va a ser puesto aparte y no va a tener fruto. Y en la purificación del templo encontramos la importancia de la casa de Dios como una casa de oración para todas las naciones, no solamente para los judíos, sino Dios había incluido desde antes a nosotros también, que no somos parte del pueblo de Israel. El día martes, versículo 20, por la mañana, entonces entra otra vez a la ciudad y pasa por la higuera. Y dice que la higuera había secado desde las raíces. En un solo día, la higuera está seca. Los discípulos lo muestran al Señor: mire, maestro, mira, la higuera está seca y usted apenas acaba de maldecirla ayer. Y Jesús dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate, échate al mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando oréis, estéis orando, perdonad. La parte del perdón. ¿Cuál es la enseñanza acá? Los versículos 24 al 25 creo que son clave para esta parte el Señor enseña acerca de la fe. Pues hizo una señal acerca de Israel. Israel no tuvo fe. Israel tenía mera apariencia, no hubo una vida espiritual en ellos. El Señor dice: bueno, pongo aparte ahora la higuera. La higuera no va a llevar más frutos. Y sabemos que poco después de que el Señor fue crucificado, el templo fue destruido, los judíos fueron llevados lejos de su país. Hasta el año 48 no hubo fruto en Israel, no hubo ni tierra para ellos. Apenas en el 48 el Estado de Israel fue fundado otra vez. Y en Mateo, el Señor dice en Mateo 24, queremos mirar la higuera.
En Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Entonces nosotros estamos viendo esto. La higuera otra vez está brotando hojas, está a punto de dar ya fruto. Israel otra vez volvió a formarse como un país. Sabemos que esos capítulo 24 de Mateo habla de las señales de los últimos tiempos. Ya vimos antes que habla de las pestes, de hambres, de guerras, de falsos profetas. Todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos y aquí muestra, mire, Israel también. Se está formando, está brotando hojas. Aquí el Señor maldijo a Israel, la higuera, no iba a llevar más frutas, pero ahora en nuestro tiempo se cumple Mateo 24, Israel se está formando otra vez. Entonces, incluye en esta enseñanza la parte de la fe, que debemos orar con fe, pero también debemos perdonar. Si no perdonamos, dice acá, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, este versículo parece contradecir Colosenses, donde dice que Dios nos perdonó ya todos nuestros pecados, como algo, un pasado concluido. Pero aquí dice que Dios o el Padre no nos va a perdonar nuestras ofensas. Bien, tenemos que entender que hay dos aspectos, palabras diferentes. Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Cuando, el momento cuando nos convertimos, todo lo que es futuro hasta el día de nuestra muerte, todo está perdonado. Pero aquí el aspecto es el Padre. No es tanto como el carácter de Dios como juez, sino aquí encontramos el Padre. La relación con el Padre, cuando usted y yo pecamos, cuando nosotros no perdonamos, entonces esta relación está rota. Entonces, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el contexto del capítulo 1 de 1 Juan es la comunión que tenemos con el Padre. Y aquí también es la comunión con el Padre que se daña. No es que no nos perdona como un juez, como Dios, sino es la relación. Si mis hijos pecan contra mí, entonces mi relación con mis hijos está afectado. Entonces yo espero que mi hijo o mi hija venga a pedirme perdón y en este momento yo perdono. ¿Sí? Aunque mi corazón son mis hijos y no los desecho en mi casa, no les voy a cortar la herencia, no voy a ir a echarlos de la familia, no, eso no, pero lo que se dañó es la relación que tengo con ellos. Entonces les expreso el perdón, les expreso otra la comunión cuando ellos arreglan cuentas conmigo. Y este es el aspecto acá que el Señor está enseñando otra vez a sus discípulos. Los versículos 25, 27 al 33, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Vienen los del templo, los fariseos, preguntan eso, principales sacerdotes, escribas y los ancianos, dice el versículo 27, ¿con qué autoridad hace esas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer esas cosas? Y Jesús dice, bueno, yo también les voy a preguntar una cosa. Voy a preguntarles, bueno, Juan el Bautista, lo que él enseñaba, él era enviado por Dios o era enviado por los hombres. Entonces los fariseos y los principales piensan, bueno, si decimos que vino de Dios, entonces Jesús nos va a preguntar, entonces, ¿por qué no hicieron caso? Cuando decimos, no, eso fue de los hombres, entonces la gente del pueblo se va a oponer contra nosotros porque todos creían que era un profeta. Entonces más bien dicen, después de una conversación entre ellos, le dicen, Jesús, no sabemos realmente. No querían decir la verdad. Y Jesús dice, bueno, si ustedes no me cuentan, yo tampoco les cuento nada. Entonces así queda la cosa. Pero aprendimos que el Señor enfatiza acá, Él tiene autoridad de decir, de actuar, de hablar como Él quiere, porque Él es verdaderamente del cielo, Él es verdaderamente el Mesías, Él es Dios. Bien, pasamos al último capítulo, nos queda media hora.
Si quieren, tómanse un tintico mientras tanto, como descanso. No sé quién era encargado hoy del refrigerio, no me llegó. Los versículos 1 al 12 le puse el título Parábola de los labradores malvados. Eso es parecido a Isaías capítulo 5 del 1 al 7, basado en este texto. El Señor narra la historia de un hombre que plantó una viña, preparó bien el lugar, hizo un lagar, una torre, una mallita alrededor y buscó unos labradores para cultivar su vid y se fue lejos. Bueno, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él preparó esta vid, Él preparó su terreno, el pueblo de Israel, y entonces se fue lejos, se fue para el cielo. ¿Y qué dice acá que se iba a hacer? Dice, se fue lejos, en otra parte dice que a buscar como un reino, y dice acá que a su tiempo envió su siervo a los labradores. Bueno, el Señor también fue al cielo para buscar un reino, para buscar su esposa, que es la iglesia ahora, y mientras tanto dejó la vid en la tierra, que es Israel, pero envió sus siervos. Entonces mandó profetas, mandó sus apóstoles, mandó personas para explicar, para enseñar el evangelio y buscó algo del fruto de ellos. Pero los malvados trabajadores más bien piensan en sí mismos y matan, pegan a esas personas, los maltratan, los golpean y finalmente el Señor manda a su único hijo. Como vimos, Dios está buscando su pueblo Israel, manda profetas en el Antiguo Testamento y finalmente envía a su hijo, el Señor Jesucristo, para buscar fruto en ellos, pero aún al hijo matan y creen que con esto se quedan con la herencia. Y pregunta, ¿qué hará el Señor con la viña? Versículo 9, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y ahora cita el Antiguo Testamento, Salmo 118, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, cuando él contó esto, los fariseos se dieron cuenta que él está hablando de ellos. Los sacerdotes se vieron como un espejo. Y versículo 12 que se preocuparon prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, dejándole, se fueron. La multitud todavía estaba inclinado hacia el Señor Jesucristo, pero los fariseos estaban molestando. Y esta semana especialmente notamos el trato del Señor con los fariseos, con los principales sacerdotes, con las autoridades religiosas. Si al principio en Galilea vimos que el Señor trataba con la multitud, en el camino de Galilea, caminando por los países alrededor, llegando a Jerusalén, trataba con los discípulos. A partir de este momento, cuando entra a Jerusalén, Él trata ahora con los fariseos y con los escribas, con los saduceos, con los sacerdotes y con el sumo sacerdote también. Entonces, Él les tira bien feo. Pero no es una indirecta, sino es una directa. Ellos entendieron lo que estaba hablando. Me pregunto, ¿sería yo capaz de hablar de esta manera con los fariseos? Yo creo que no. Yo creo que tendría mucho miedo. Les repartiera tratados, tal vez, pero no así como tan directamente. Pero el Señor los confrontaba claramente. El siervo perfecto de Dios habla lo que Dios quiere que se diga. Qué ejemplo tan grande para nosotros. Después, versículo 13, vienen algo de los fariseos y de los herodianos. Los fariseos eran muy en contra del César y de Herodes, que era el rey en Israel en este momento, y vinieron juntamente con los herodianos.
Los herodianos eran judíos que estaban en pro del rey Herodes y también pro del César. Entonces eran dos partidos muy opuestos, uno en contra del gobierno de los extranjeros, de los romanos, y otros en pro. Y es interesante en este momento cuando buscan quitar al Señor Jesucristo, aún los mejores, los mayores enemigos se unen para hacer daño al Señor Jesucristo. Entonces vienen juntos y le hacen una pregunta. Y dependiendo de la respuesta del Señor, él se iba a inclinar o a los fariseos o a los herodianos. La pregunta era, en el versículo 14, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Bueno, eso es verdad lo que dicen acá. El Señor no cuida la apariencia, no mira lo del aspecto físico de las personas, sino enseña en verdad. Y ahora preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? Bueno, el César en este momento había una orden de parte del César de dar tributo al César. Constantemente tenían que pagar sus impuestos. Entonces los fariseos no querían hacer esto, no querían honrar al César, pero los herodianos sí querían hacer esto. Entonces preguntan acá, ¿daremos o no daremos? Entonces cualquier respuesta que da el Señor cae en la trampa. De cualquier respuesta que dan, si dice que no, los herodianos de una van a Herodes y condenan al Señor. Si ellos dicen que sí, entonces toda la gente que era en contra de los romanos se iban a poner contra ellos. Entonces los fariseos tendrían toda la razón de condenar al Señor Jesucristo. Pero el versículo 15 muestra que el Señor entendió su hipocresía. Él les dijo, ¿por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Bueno, la moneda dice acá, ese era el denario que usaban en este momento en Israel. Entonces le llevan la moneda y en la moneda del denario dice que cuál es la imagen que tenemos acá, la inscripción, dice que es del César, porque en las monedas del denario había en la cabeza del César, la imagen de él. Entonces el Señor dice, bueno, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, nosotros también debemos dar al César lo que es del César. ¿Qué merece el César? ¿O qué pide el César? Pues pagar los impuestos. Nosotros debemos pagar el predial, debemos pagar cuando pagamos alguna cosa, pagar impuestos en la factura. No debemos evitar esto, eso es fraude, eso no se debe hacer, sino cada cosa merece su impuesto para arreglar carreteras, para pagar al presidente, para arreglar puentes, para arreglar los parques, para construir del megacable en Pereira, otras cosas. Entonces, debemos pagar nuestros impuestos, dice el Señor acá. Pero también dice, debemos dar a Dios lo que es de Dios. Eso es también un mandamiento para nosotros, ofrendar a Dios, dar a Dios lo que Él merece. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Pagar impuestos o pagar a Dios? ¿Dar algo a Dios? Las dos cosas son importantes para nosotros. Aún en estos momentos que estamos en nuestras casas, recomendamos que usted el primer día de la semana, como dice Pablo, ponga aparte algo según haya prosperado y cuando algún día volvemos volver a encontrarnos, llevarlo a Dios porque es de Dios. Bien, las reacciones de la gente, los principales sacerdotes procuraron prenderle. Versículo 14, los fariseos y los herodianos cuentan que sí conocen que es un hombre verdadero, que enseña el camino de Dios en verdad y se maravillaron de él. Note acá las reacciones ya no son las reacciones de los discípulos como vimos en los pasajes anteriores. Ahora, como dije ahorita, el énfasis del Señor está en los mismos fariseos y los líderes del pueblo. El versículo clave del primer párrafo es el versículo 10. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muestra la importancia del Señor Jesucristo
pero también muestra que fue desechado por los edificadores, las personas que tenían que edificar en la tierra, malentendieron la cosa o malinterpretaron al Señor Jesucristo y desecharon al Señor. Y el versículo 17 de la segunda parte, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todavía el martes, del versículo 18 en adelante hasta el versículo 27, encontramos los saduceos y la resurrección. Aquí vienen otro tipo de personas, los saduceos, que dice que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, entonces cuentan una historia, un señor se casó un día y este señor murió, pero tenía 7 o 6 hermanos. Entonces, según la ley, Deuteronomio 25:5, el segundo hermano mayor tenía que casarse con él. Él también murió y así uno después del otro se casó con la chica para dejarle herencia o un descendiente, pero ninguno fue capaz y todos los 7 murieron. Entonces ellos quieren mostrar al Señor, mire, eso es imposible porque la resurrección no existe, porque entonces tendrían 7 mujeres en la eternidad. Y el Señor los coge y de una los corrige y dice, no, la cosa no es así, porque en la eternidad el matrimonio no tiene ninguna importancia. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe, no es hasta que la eternidad se cumple. Entonces dice, en la eternidad seremos en este aspecto como los ángeles que no se casan y no son casados. Les cuento acá un chiste aparte. Un día un señor se murió y se fue a la presencia de Dios. Entonces a los pocos años se murió también la esposa y llegó al cielo la esposa y oiga mi amor, y dice el esposo, no mi amor, eso fue hasta que la muerte nos separe, ya no más. Bien, entonces en los versículos 28 al 34, pero antes el Señor explica de que sí, la resurrección es algo bíblico. Y toma versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo 3:9, dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En ese versículo Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. No dice yo era el Dios de Abraham. Dice yo soy el Dios de Isaac y no yo era el Dios de Isaac. Dice yo soy el Dios de Jacob y no yo era. Entonces dice Dios no es Dios de muertos, sino el Dios de vivos. Muestra entonces que sí hay una resurrección. Dice que vosotros mucho erráis. Bien, ahí se van los saduceos. Entonces primero habla con los fariseos y los herodianos. Ellos tienen que salir, callarse. Ahora se presenta con los saduceos, también ellos quedan callados. Y los versículos 28 al 34, el tema acá es ¿cuál es el primer mandamiento? Viene uno de los escribas, mire, otro tipo de gente. En los versículos anteriores habíamos visto que llegaron los sacerdotes. Aquí viene un escriba. Entonces, por categoría vienen por tipo de trabajo, por sus diferentes estratos donde estaban. Y el Señor coge cada uno de ellos y muestra que ustedes están completamente equivocados. Viene entonces uno de los escribas y está muy contento porque había respondido bien, dice el versículo 28. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bueno, el Señor también tiene misericordia de él, tiene paciencia. Y dice, bueno, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. El segundo semejante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba está contento y dice, bien maestro, es así, es verdad lo que has dicho. Uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Es verdad esto?
Entonces, el amarle de todo corazón y de todo entendimiento, toda el alma, con todas tus fuerzas, amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Bueno, el Señor ve lo que dice este hombre, se está contento, dice, sí, así es, y dice, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, qué lástima, no estás muy lejos, pero no estaba en el punto correcto, le faltaba un poquito todavía para entenderlo. Y dice que ya nadie osaba preguntarle, nadie tenía más valor para preguntar. Entonces otra vez vemos aquí las reacciones de las personas. Él es uno de los escribas, dice que sabía que les había respondido bien, los llama maestro, verdad has dicho, y ya ninguno osaba preguntarle. Pero no aprovecharon esta oportunidad que el Señor les estaba dando. Los versículos 18 al 27, el conflicto con los saduceos y sobre la resurrección, el versículo clave es el versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y en la parte del escriba, ¿cuál es el primer mandamiento? Son los versículos 29 al 31, donde el Señor repite los principales mandamientos. Primeramente, amar a Dios, pero también amar al prójimo. Es algo que nosotros todos debemos practicar. Bueno, en la última parte del capítulo, 3 pasajes más, versículo 35, el Señor estaba enseñando en el templo y habla acerca de los escribas que enseñan que Cristo es el hijo de David. Es una enseñanza correcta, Él es el hijo de David, pero entonces pregunta, ¿cómo es posible que David dice, dirigido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Los discípulos sabían que el Mesías iba a ser el hijo de David, pero él pregunta, ¿cómo es posible que el hijo de David llama a su propio hijo Señor? Porque dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí habla el Padre con el Hijo y dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Entonces nosotros basados en el Nuevo Testamento entendemos esto. El Señor Jesucristo es hijo de David, pero a la vez es el Mesías. Entonces Él muestra aquí mismo que Él mismo es el Mesías, que Él mismo es el Señor. Es hijo de David. Los versículos 38 al 40 advierte al Señor, guardaos de los escribas que hacen, que devoran, versículo 40, las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Versículo 39, versículo 38, andan con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas. Entonces, cosas que nosotros todos nos gusta estrenar ropa, que nos saluden en las plazas, los mejores puestos en la iglesia o en las cenas, que nos tengan en cuenta, pero devoraban también las viudas, aprovecharon de la pobreza de la gente, por pretexto largas oraciones. Cuidado con en nuestras reuniones de oraciones, de orar ahí 10, 15 minutos, mostrar qué tan bueno podemos orar. Pero dice, estos recibirán mayor condenación. El versículo 31 al 41 al 44 termina el capítulo 12, entonces la ofrenda de la viuda pobre. Aquí otra enseñanza donde el Señor muestra que estaban muy equivocados en cuanto al dinero. En el templo habían un arca de las ofrendas, una cajita o algo así, donde guardaban las ofrendas para el Señor. Entonces el Señor se sentaba al frente de esto y el pueblo, observando el pueblo, que echaban dinero a esta arca. Entonces venían muchos ricos y parece que publicaban o apuntaban cada uno cuánto echaba este cajoncito. Pero dice que vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante.
Pues en ese tiempo había una ley entre los judíos que el mínimo que podían dar eran 2 monedas de la moneda menor que había en este país, que eran las blancas. Eso correspondiera aquí en nosotros 50 pesos. Entonces era prohibido dar 50 pesos. Si dan algo, por lo menos tiene que dar 2 monedas, entonces 100 pesos. Y esta viuda dio las 2 monedas. El Señor muestra que él ya daba todo lo que tenía, no tenía más dinero, sino 2 monedas. Y tenía la opción o no dar nada o dar todo lo que tenía. Porque una sola moneda era prohibido en este tiempo. Entonces la viuda llegó y tenía la opción o damos todo o damos nada. Y el Señor la muestra que ella echó todo lo que tenía. Y ahora muestra, llama a sus discípulos y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces 100 pesos pueden ser más que 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón de nosotros. No ve la cantidad de dinero que usted puede dar o que yo pueda dar, sino ve el corazón de nosotros. En este momento de escasez que estamos pasando, el Señor ve que da a usted. No pregunta cuánto tiene usted. No, Él mira su corazón, cómo damos al Señor. Estamos dispuestos de darle aún en momentos de escasez, en momentos difíciles. La viuda no tenía más, sino echó todo lo que tenía, lo daba al Señor. Es tan grande que el Señor mandó apuntar esto para nosotros. El versículo 37 muestra todavía las ganas de la gente de escuchar al Señor. Recuerda que estamos aquí el martes antes de la crucifixión. Lo oía de buena gana. El versículo 36 es el versículo clave de los versículos 35 al 37. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí también incluye la parte del juicio sobre los fariseos, sobre los falsos maestros, sobre la falsa religiosidad. El versículo 38 es clave del siguiente pasaje. Les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Importante para nosotros también no fingir una religión falsa, sino vivir una fe verdadera. Y el último párrafo del capítulo, el versículo clave es el 43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Bien, al final un pequeño detalle. Vimos 3 anuncios de la pasión, vimos 3 reacciones de los discípulos y vimos 3 enseñanzas de Jesús. En la primera parte vimos que el Señor, el primer anuncio es capítulo 8 del 31 al 38. Vemos la reacción de los discípulos. Esto no puede sucederte. No está de acuerdo Pedro con esto. Y el Señor en su misericordia les da una enseñanza. Dice, les voy a enseñar cómo ser un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo sirve, no busca lo suyo, siga a su maestro. El segundo anuncio de su pasión está en el capítulo 9, versículo 30 al 37. Y la reacción de los discípulos es que había una discusión entre ellos quién era el mayor. El Señor les sigue enseñando acerca de la humildad, coge un niño y les enseña que tiene que llegar a ser como un niño. El tercer anuncio es el capítulo 10, versículo 32 al 45. Y la reacción de la gente, de los discípulos, es Jacobo y Juan quieren estar a la diestra, a la derecha, en el reino del Mesías. El Señor aprovecha esta oportunidad para enseñarles acerca del servicio. Tan bonito, el siervo del Señor no empieza aquí a sacar el machete, a darles pau a sus discípulos, sino aprovecha aún sus debilidades, sus momentos difíciles para enseñarles alguna enseñanza espiritual. También vimos en estos capítulos las exigencias
para seguir a Cristo. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, capítulo 8. El versículo capítulo 9, 35 y 10, 43. El que quiere ser el primero, que se haga el servidor de todos. Capítulo 9, versículo 43. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtela mejor. Y la pregunta en el versículo capítulo 10, 38 dice, ¿pueden beber la copa que estoy viviendo yo? Si queremos sufrir, queremos ser un buen siervo de Dios. Y capítulo 11, versículo 27, cuando oren, si tienen algo contra alguien, debemos perdonar. Esas son las reglas para un servicio, para un verdadero siervo de Dios. El versículo clave de estos capítulos del 9 al 12, tal vez pueda ser Marcos 10, 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, el siervo perfecto, consagrado a Dios en su vida. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Bien, me despido con una pequeña cuña para Emaús otra vez. Que el Señor los bendiga.